¿Qué es el carburador de un auto y cómo funciona? El carburador es un componente vital en los vehículos que utilizan motores de combustión interna. Su principal función es mezclar el aire con el combustible en las proporciones correctas para asegurar una combustión eficiente. Aunque los sistemas de inyección electrónica de combustible, EFI, por sus siglas en inglés, han reemplazado en gran parte al carburador en los vehículos modernos, el carburador sigue siendo un componente importante en muchos autos más antiguos, motocicletas y vehículos de competición. A continuación, desglosaremos en detalle qué es un carburador, cómo funciona y cuál es su función en un motor. ¿Qué es el carburador? El carburador es un dispositivo mecánico que tiene como función principal mezclar el aire con el combustible en las proporciones correctas antes de que la mezcla sea enviada a los cilindros del motor para su combustión. Es uno de los componentes esenciales del sistema de alimentación de combustible en motores de combustión interna, especialmente en autos más antiguos que no cuentan con sistemas de inyección electrónica. Su estructura básica está compuesta por varias partes clave, como el conducto de admisión, una válvula de mariposa, un tubo de Venturi, un flotador, entre otros. Estas piezas trabajan en conjunto para regular el flujo de aire y combustible hacia el motor, asegurando que el vehículo funcione de manera eficiente. Partes principales del carburador. 1. Cuerpo del carburador, es la estructura principal que aloja todos los componentes del carburador. Su función es dirigir el aire y el combustible hacia el motor. 2. Venturi, un tubo que se estrecha en el centro. La velocidad del aire aumenta a medida que pasa por el Venturi, lo que provoca una disminución de la presión en esa zona. Esto crea succión, que ayuda a arrastrar el combustible hacia el flujo de aire. 3. Flotador y cámara de flotación. El flotador regula el nivel de combustible en la cámara de flotación. A medida que el combustible se consume, el flotador baja, permitiendo que entre más combustible al carburador desde el tanque. El flotador ayuda a mantener un suministro constante de combustible. 4. Válvula de mariposa, controla la cantidad de aire que entra al carburador y, por ende, al motor. El acelerador, conectado al pedal del automóvil, regula la posición de esta válvula. 5. Chicle o válvula de combustible. El chicle es un pequeño tubo o boquilla que regula el flujo de combustible hacia el flujo de aire. Varía según el tipo de mezcla que se necesite, por ejemplo, en ralentí o en aceleración. 6. Tornillo de mezcla. Permite ajustar la cantidad de aire y combustible que entra en la mezcla de acuerdo a las necesidades del motor. Este ajuste es clave para el rendimiento y la eficiencia del motor. 7. Acelerador. Controlado por el pedal del acelerador, ajusta la cantidad de aire que pasa por el carburador y la cantidad de combustible que se mezcla con él, lo que a su vez determina la potencia del motor. ¿Cómo funciona un carburador? El proceso de funcionamiento del carburador es bastante ingenioso y se puede explicar de la siguiente manera. 1. Entrada de aire. El aire entra al carburador a través del filtro de aire, que ayuda a eliminar impurezas antes de que el aire llegue al motor. 2. Creación de succión por el Venturi. Al pasar el aire a través del Venturi, la velocidad del aire aumenta y la presión disminuye. Esto genera una succión que atrae el combustible de la cámara de flotación. 3. Mezcla de combustible y aire. El combustible es aspirado desde el tanque y pasa a través de un tubo llamado chicle. Al mismo tiempo, el aire es aspirado a través del Venturi. La mezcla de aire y combustible se ajusta de acuerdo con la cantidad de aire que pasa por el carburador y el ajuste de la válvula de mezcla. 4. Envío de la mezcla al motor. La mezcla de aire y combustible, ahora en la proporción adecuada, es dirigida hacia los cilindros del motor para ser quemada en el proceso de combustión. 5. Regulación de la mezcla. Dependiendo de las condiciones de conducción, aceleración, ralentí, carga del motor, el carburador ajusta la cantidad de combustible y aire para asegurar un rendimiento eficiente. El pedal del acelerador controla la válvula de mariposa y ajusta el flujo de aire, lo que influye en la cantidad de combustible necesario. Funciones del carburador. La función principal del carburador es la mezcla adecuada de aire y combustible en las proporciones correctas para la combustión. Para lograr esto, el carburador tiene varias funciones secundarias que incluyen: 1. Proporcionar la mezcla correcta. El carburador debe suministrar la mezcla adecuada de aire y combustible,
lo que depende de factores como la temperatura, la velocidad del motor, la carga y las condiciones de conducción. En la mezcla estequiométrica ideal, el combustible y el aire se combinan en una proporción de 14.7 partes de aire por cada parte de combustible, en masa. 2. Asegurar el arranque del motor. En condiciones de arranque, el carburador enriquece la mezcla de combustible, menos aire, para que el motor arranque más fácilmente en frío. Esto se logra a través de un sistema de choke, que reduce la cantidad de aire en la mezcla durante el arranque. 3. Regular el ralentí. El carburador también regula el flujo de aire y combustible cuando el motor está a baja velocidad o en ralentí. A través de una válvula de ralentí, el carburador mantiene el motor funcionando a una velocidad mínima cuando no se está acelerando. 4. Aceleración del motor. Al presionar el pedal del acelerador, el carburador permite que más aire entre al motor. Esto, a su vez, aumenta la cantidad de combustible que se mezcla, lo que proporciona más potencia para acelerar el vehículo. 5. Ajuste automático de la mezcla. Algunos carburadores tienen mecanismos automáticos que ajustan la mezcla de combustible y aire en función de las condiciones del motor, como la temperatura y la carga. Ventajas y desventajas del carburador. Ventajas. Simplicidad. Los carburadores son relativamente simples en comparación con los sistemas de inyección electrónica de combustible, lo que los hace fáciles de reparar y mantener. Costo. En vehículos más antiguos, el carburador es menos costoso de fabricar y reparar que los sistemas más complejos de inyección electrónica. Desventajas. Eficiencia de combustión. Los carburadores no son tan eficientes como los sistemas de inyección de combustible modernos, lo que puede llevar a un mayor consumo de combustible y mayores emisiones. Precisión en el control. La mezcla de aire y combustible no siempre es tan precisa como en los sistemas de inyección electrónica, lo que puede afectar el rendimiento del motor, especialmente en condiciones cambiantes, temperaturas extremas, altitudes, contaminación. Los carburadores tienden a producir mayores emisiones debido a la mezcla de combustible menos precisa, lo que no cumple con los estándares ambientales modernos. Evolución y reemplazo por sistemas de inyección electrónica. Con el paso del tiempo, los carburadores fueron reemplazados en gran medida por sistemas de inyección electrónica de combustible, EFI, que ofrecen una mezcla más precisa de aire y combustible. Estos sistemas son controlados por una computadora que ajusta en tiempo real la cantidad de combustible que se inyecta en los cilindros, mejorando la eficiencia del motor, reduciendo las emisiones y aumentando el rendimiento. Sin embargo, los carburadores aún se encuentran en vehículos más antiguos, motocicletas y vehículos de competición, donde la simplicidad, el costo y la facilidad de ajuste son beneficios clave. En conclusión, el carburador es una pieza fundamental en los motores de combustión interna que, a pesar de haber sido reemplazado en gran parte por sistemas más avanzados, sigue siendo importante para comprender cómo funcionan los vehículos más antiguos. Su función principal es mezclar aire y combustible en las proporciones correctas para asegurar una combustión eficiente y mantener el motor funcionando de manera óptima. Con el tiempo, los carburadores han sido sustituidos por sistemas de inyección electrónica, pero siguen siendo una tecnología interesante y relevante en el mundo automotriz.